La historia de Moisés. Como Dios usó a un líder inesperado, la historia de Moisés es una de las narrativas más fascinantes de la Biblia, ilustrando cómo Dios puede usar incluso a los individuos más improbables para cumplir sus propósitos divinos. Desde su milagrosa supervivencia como bebé hasta liderar a los israelitas fuera de la esclavitud en Egipto, la vida de Moisés es un testimonio del poder, la paciencia y el propósito de Dios. Vamos a profundizar en los momentos clave de la vida de Moisés y las lecciones atemporales que nos ofrecen hoy. 1. Un comienzo milagroso. El plan de Dios en medio del peligro. Moisés nació en un tiempo de gran opresión para los israelitas. El faraón, temeroso del creciente número de hebreos, ordenó la muerte de todos los bebés varones hebreos. A pesar de esto, la madre de Moisés, Jocabed, mostró una fe increíble al esconder a su bebé durante 3 meses y luego ponerlo en una canasta en el río Nilo. Lección 1. El plan de Dios a menudo se desarrolla de maneras que desafían la comprensión humana. Incluso en las circunstancias más oscuras, Dios está trabajando en silencio para su gloria y nuestro bien. Versículo clave. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Y no tuvieron miedo del edicto del rey. Hebreos 11:23. 2. Del palacio al desierto, abrazando el llamado de Dios. Moisés creció en el palacio del faraón, disfrutando de una vida de privilegios y educación. Sin embargo, su corazón fue conmovido por el sufrimiento de su pueblo. En un acto impulsivo, mató a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo y huyó al desierto de Madián para escapar de la ira del faraón. Lección 2. A veces, Dios nos lleva por temporadas de soledad para prepararnos para propósitos mayores. Moisés pasó 40 años en Madián, aprendiendo humildad y dependencia de Dios. Versículo clave. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Éxodo 3:11. La pregunta de Moisés refleja su humildad. Pero la respuesta de Dios nos recuerda que nuestra fuerza proviene de Él. 3. La zarza ardiente, un llamado al liderazgo. Mientras pastoreaba ovejas en Madián, Moisés encontró a Dios en forma de una zarza ardiente. Dios llamó a Moisés para liderar a los israelitas fuera de Egipto, pero Moisés dudó, citando su falta de elocuencia y cualificaciones. Lección 3. Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Las dudas iniciales de Moisés nos recuerdan que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Versículo clave. Ahora ve, yo te ayudaré a hablar y te enseñaré qué decir. Éxodo 4:12. Dios equipa a aquellos a quienes llama, asegurando que se cumplan sus propósitos. 4. Enfrentando al faraón, fe sobre miedo, Moisés regresó a Egipto y confrontó valientemente al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. A pesar del corazón endurecido del faraón y sus repetidas negativas, Moisés perseveró, confiando en la promesa de Dios. Lección 4. La obediencia a Dios a menudo requiere valentía y perseverancia. Al igual que Moisés, debemos confiar en el plan de Dios, incluso cuando enfrentemos oposición. Versículo clave. El Señor peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Éxodo 14:14. Esta certeza nos sostiene en momentos de miedo e incertidumbre. 5. Las 10 plagas. El poder de Dios en exhibición, para obligar al faraón a liberar a los israelitas. Dios envió 10 plagas sobre Egipto, cada una demostrando su poder sobre los dioses egipcios. Desde convertir el agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos, estas plagas revelaron la soberanía de Dios. Lección 5. El poder de Dios es incomparable, y Él hará grandes esfuerzos para liberar a su pueblo. Las plagas nos recuerdan su autoridad sobre toda la creación. Versículo clave, para que sepan que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Éxodo 8:10. Las obras de Dios dan testimonio de su singularidad y supremacía. 6. El Éxodo, liberación a través del Mar Rojo. Después de la última plaga, el faraón cedió, permitiendo que los israelitas salieran de Egipto. Sin embargo, pronto los persiguió con su ejército. Atrapados entre el Mar Rojo y las fuerzas de Faraón, Moisés confió en Dios, quien dividió las aguas, permitiendo que los israelitas cruzaran sobre tierra seca. Lección 6. Dios hace un camino donde no parece haber ninguno. Cuando enfrentemos situaciones imposibles, podemos confiar en que Él proporcionará la liberación. Versículo clave. Por la fe, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Hebreos 11:29. La fe abre la puerta a los milagros. 7. El viaje por el desierto.
lecciones de dependencia. El viaje de los israelitas por el desierto estuvo marcado por la provisión de Dios y sus frecuentes quejas. Desde el maná y las codornices hasta el agua de una roca, Dios demostró su fidelidad, incluso frente a sus dudas. Lección 7. Confiar en Dios en las temporadas desérticas de la vida fortalece nuestra fe. Dios provee para nuestras necesidades y nos enseña a depender de Él cada día. Versículo clave: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Deuteronomio 8:3. El sustento espiritual es tan vital como la provisión física. 8. Recibiendo la ley, una relación de pacto, en el monte Sinaí, Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, estableciendo un pacto con los israelitas. Este momento marcó un paso fundamental en su identidad como pueblo elegido de Dios. Lección 8. Las leyes de Dios son un regalo, guiándonos hacia una vida que lo honre. Los mandamientos reflejan su naturaleza santa y su deseo de una relación con su pueblo. Versículo clave: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud. Éxodo 22. Los mandamientos de Dios están basados en su gracia salvadora. 9. El liderazgo de Moisés. Equilibrando fortaleza y humildad, liderar a los israelitas no fue tarea fácil. Moisés a menudo intercedió por ellos, demostrando paciencia y humildad. A pesar de sus frustraciones ocasionales, permaneció fiel al llamado de Dios. Lección 9. El liderazgo requiere tanto fortaleza como humildad. La dependencia de Moisés en Dios es un modelo para cualquiera que esté llamado a guiar a otros. Versículo clave: ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquiera sobre la faz de la tierra. Números 12:3. El verdadero liderazgo refleja humildad y dependencia de Dios. 10. La tierra prometida, una visión cumplida, aunque Moisés no entró en la tierra prometida. Llevó a los israelitas hasta su umbral, asegurando el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Lección 10. Nuestra obediencia y fidelidad impactan a las generaciones futuras. El legado de Moisés nos recuerda que los planes de Dios van más allá de nuestra vida. Versículo clave: el Señor le mostró toda la tierra. Luego el Señor le dijo: esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Deuteronomio 34, 1-4. Conclusión: un líder inesperado, un Dios soberano. La vida de Moisés es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. A pesar de sus dudas iniciales y limitaciones, la obediencia y fe de Moisés lo transformaron en uno de los más grandes líderes de la historia. Su historia nos desafía a confiar en el llamado de Dios, depender de su fuerza y abrazar el viaje de la fe. Al reflexionar sobre la historia de Moisés, preguntémonos: ¿cómo podemos, como Moisés, entrar en el llamado de Dios para nuestras vidas? ¿Qué momentos del Mar Rojo estamos enfrentando? ¿Y cómo podemos confiar en que Dios nos guiará a través de ellos? Recuerda, con Dios, el líder más improbable puede convertirse en un instrumento para su gloria.